Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Hoy os traigo un vídeo en el cual voy a tratar de agradecer a todos esos canales de YouTube, a todas esas personas, youtubers en general, fotógrafos, que durante estos últimos años me han aportado conocimiento, me han motivado, me han enseñado, me han instruido y que tienen un contenido además fantástico y que creo que puedo compartir con vosotros y de esta manera agradecerles todo lo que he recibido de ellos. Aquí vais a encontrar unos cuantos canales, algunos de ellos son en español, otros de ellos serán en inglés, algunos de ellos vendrán incluso subtitulados, espero que os valgan. No están todos los que sigo, ni todos los que seguiré, porque seguramente seguiré más, porque iré encontrando más, porque la verdad que en YouTube puedes encontrar un montón de información y de formación que te puede valer, pero bueno, son unos cuantos. Entonces espero dentro de un tiempo hacer otro vídeo, enseñaros otros cuantos más. Y sin más, están todos en un orden aleatorio, no penséis que el primero o el último son los mejores, en absoluto. Voy a tratar de explicaros de cada uno lo que he aprendido o lo que más me ha gustado. Espero que os guste. Fotógrafo profesional de Madrid, David López, lo podéis encontrar y os puede ayudar con vídeos sobre las cámaras Olympus, las cámaras micro 4 tercios, incluso tiene algún vídeo con fotografía analógica totalmente recomendable y análisis de cámaras en general, absolutamente imprescindible. Fantásticos los vídeos también de Eduardo Pávez, chileno de nacimiento. Hay una serie de vídeos grabados en Londres, otra serie de vídeos grabados en Nueva York, que es donde reside ahora, actualmente. Vídeos sobre cámaras, normalmente analógicas, sobre revelado, de todo tipo de cámaras, incluso Olgas y cosas así más, bueno, más plasticosas y más tal. Y bueno, a mí me resulta súper inspirador y además su tipo de fotografía en POV, en POV de calle, me mola mucho. Me mola mucho porque es de los que hacen que el público le mire, la gente le mire. Casi todos sus vídeos están grabados en inglés. Seguidamente mi amigo Matt Osborne, o más conocido como MrLeica.com, especialista en Leicas y similares, en telemétrica, sobre todo pues, muy parecidas a las Leicas y demás. Británico, fotógrafo de modelos, fantástico, con un conocimiento espectacular en todo este tipo de cámaras, sobre todo especializado en Leicas y en cristales Leica, Voigtlander y todo tipo de cristales que se pueden acoplar a estas cámaras. Tenéis su entrevista, por cierto, en el canal, os dejaré una etiquetita arriba si queréis verlo, porque además es un tipo fantástico, recomendable 100%. Y el afro más conocido de la fotografía, Jared Pollen, FroKnowsPhoto.com. Durante un tiempo uno de mis favoritos, muy purista, muy extremo con sus convicciones, llegando a discutir incluso con algún otro fotógrafo o youtuber en algún momento. Sin embargo, este tío es fantástico, tiene un conocimiento brutal y lo demuestra y enseña fotografía, lo cual es muy importante. Recomendables sus vídeos de críticas de fotografía. Es una manera súper chula de aprender dónde tienes los errores, dónde puedes mejorar, y viendo fotos de otros es súper instructivo. Siempre a muerte con show, I shoot raw. Y ahora os traigo uno de mis favoritos en español, además con mucho cariño y con mucho respeto, el tristemente desaparecido Héctor Guzmán de Pintando con Luz. Análisis de cámaras, en cada análisis se ve su amor por la enseñanza, su amor por la fotografía, su amor por lo que hacía y su amor también por cada una de las cámaras que trae al canal y por la gente, súper enfocado en ayudar a la gente, la verdad que absolutamente recomendable. Si no conoces el canal, por favor póntelo. Si necesitas ver cualquier review de prácticamente cualquier cámara, sobre todo de precios asequibles, es absolutamente recomendable porque te va a explicar de todo, desde las baterías que usa, cómo funciona, los pros, los contras, si pesa, si no pesa, el origen, la historia, un poco es una de mis fuentes de inspiración más importantes. Camera Conspiracies. Amigo canadiense, divertido, gracioso, enfocado en el vídeo, empezó su canal años atrás con temas de cocina y demás, y a partir de ahí empezó su gusto por las cámaras. Empezó con una Sony pequeñita, además es músico, crea sus propias sintonías, vegano, y va siempre en busca de la cámara perfecta, ideal como analizador de aparatos y marcas, y realmente entretenido, además de verdad un tipo muy gracioso, digno de ver.
Bueno, llega el turno de Fotolari, el canal de análisis de cámaras divertido en español. Entre Iker y Álvaro son como los Chris Nichols y Jordan Drake de Deep Review, que luego os hablaré de ellos, pero eso sí, en español, con su toque honesto, sincero, pero siempre súper divertidos, siempre con sus piques y sus movidas. En fin, un canal que no te puedes perder y bueno, ahí está la cantidad de suscriptores que tienen y lo bien que lo hacen. Grandes. Y King James es un muchacho joven, amante de la música y sobre todo de la fotografía analógica, aunque también dispara en digital. Sobre todo trabaja street photography, hace análisis de cámaras, te da muchos consejos y tiene vídeos muy chulos de compras en los thrift stores, que son lugares pues tipo Cash Converters aquí en España o cosas así, donde la gente pues va, vende sus cosas y tal y se encuentra auténticas gangas a veces por $5, por $10 y es súper divertido verlo como compra y bueno, en fin, os lo recomiendo totalmente. Su hashtag MinoltaGang es porque es muy fan de Minolta. Este canal también es un imperdible. All These Humans. Es un canal en español. Su protagonista, digamos, es Bambú. Es un tipo también gracioso. Ya veis que a mí me gusta la gente divertida y que es apasionada y que le pone una chispa a la vida. No es un canal específico de fotografía, aunque él es fotógrafo, entre otras cosas. Es un canal donde pues habla de experiencias, habla de fotografía, habla de viajes, habla de cultura, habla de un montón de cosas. Es absolutamente recomendable. A veces te deja pensando y esto es muy interesante. Y bueno, es un placer verlo. Y desde Canadá os traigo DP Review. Antes os hablaba en Fotolari de ellos, de Chris Nichols y de Jordan Drake. Ambos son los protagonistas de este canal, los presentadores, diría yo. Chris es el específico, digamos, de fotografía y Jordan el específico de vídeo. Siempre hay una parte más larga de fotografía al principio. Sobre todo se dedican a analizar cámaras de una manera también sólida, honesta, sin engañar a nadie, pero divertida, graciosa. Me molan mucho. Si quieres un vídeo de verdad práctico de alguna de las cámaras y tal, te van a decir los pros, los contras, no te van a engañar, son súper sinceros. Y bueno, antes estaban en otro canal, que también podéis ver vídeos de ellos en The Camera Store, y ahora se encuentran en DP Review. Espero que te guste también. Y el último canal que os traigo hoy es Grainy Days. Sin duda, este es uno de los canales que a mí más me gustan últimamente porque es un tipo muy divertido también. Ya veis que lo he repetido muchas veces, pero es que lo es un tipo muy divertido. Tiene un habla que a mí me recuerda, los que sois españoles conoceréis a Eugenio, el showman y contador de chistes y demás, que siempre estaba serio hablando, pues es un poco lo mismo, pero en la versión americana. Se dedica a hacer fotografía sobre todo analógica y fotografiar parajes en formato medio, en 35 milímetros, de estos que solo puedes encontrar en Estados Unidos. Y ya os digo, es digno de ver también. Normalmente viaja con su perro, con su novia y bueno, suele ser un poco mal hablado, pero es parte de su show, es súper divertido, absolutamente recomendable. A veces cuesta un poco entender. Espero que os guste mucho y ahí os dejo. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Feliz Navidad a todos, pasad buenas fiestas y cuidaos mucho. Abrazo grande.